Cuando un legionario caía, nadie se detenía a ayudarlo. Lo pisaban. Sus propios compañeros, los hombres que habían comido con él la noche anterior, pasaban por encima de su cuerpo. No era crueldad, era la máquina, y la máquina romana no podía detenerse por una sola pieza rota. El avance era todo lo que importaba. La línea debía mantenerse. Así que lo pisaban, sintiendo el crujido de sus costillas bajo sus sandalias, sin siquiera mirar hacia abajo, porque mirar hacia abajo era morir. Olviden las películas. Olviden las estatuas de mármol blanco y las túnicas impolutas. La batalla romana no era un ballet de espadas, era un matadero industrial a cielo abierto. El primer impacto no era el del acero, era el olor. Una pared de hedor que te golpeaba antes que cualquier lanza. El olor a sudor rancio de miles de hombres aterrorizados. El olor metálico y dulzón de la sangre fresca mezclándose con la mierda y la orina que muchos soltaban por puro pánico. El aire era tan denso que casi podías masticarlo. El sonido era el siguiente infierno. No era el harrow coordinado de Hollywood. Era un rugido gutural, infrahumano. El grito de 10.000 hombres queriendo matar a otros 10.000 hombres. Y sobre ese rugido, el ruido industrial, el silbido de las jabalinas, los pilum, el thump sordo cuando impactaban contra los escudos de madera y cuero, el chirrido agudo del metal contra el metal. Y luego, el sonido más íntimo, el más horrible, el sonido húmedo y blando de una espada corta, el gladius, al entrar en un estómago. No es un clang heroico, es un desgarro, un sonido de carnicería. El entrenamiento te decía que mantuvieras la calma, que confiaras en el hombre a tu lado. Pero cuando el caos se desata, cuando la línea se rompe y estás solo frente a un hombre que quiere abrirte el cráneo, el entrenamiento se desvanece. Solo queda el terror primario. Tu cuerpo no quiere luchar, quiere correr, esconderse, acurrucarse y desaparecer. Pero no puedes. Huir es una sentencia de muerte. Tus propios centuriones te cazarían y te ejecutarían por cobardía. Así que te quedas, atrapado entre el hacha del enemigo y el martillo de tu propia disciplina. No hay gloria en el primer asesinato. Hay náusea. Hay una conmoción que te vacía por dentro. Acabas de convertir a un hombre vivo en un pedazo de carne. Tu mente se fractura. Una parte de ti grita de horror, pero la máquina te obliga a seguir. Sacas la espada, das un paso por encima del cuerpo que se convulsiona y buscas al siguiente, porque si te detienes, si piensas un solo segundo en lo que acabas de hacer, estás muerto. Roma no civilizaba con discursos y acueductos, civilizaba con esto, con jóvenes aterrorizados, convertidos en asesinos eficientes, empujados a una picadora de carne hasta que no quedaba nada del enemigo o de ellos. Pero el combate cuerpo a cuerpo, con toda su brutalidad, era solo el principio de la pesadilla. El verdadero horror no se encontraba en el fragor de la batalla, sino en lo que venía justo después. Cuando el último grito de guerra se apagaba y era reemplazado por un sonido mucho más inquietante. Los lamentos de miles de hombres moribundos. El silencio después de la batalla es un mito. Lo que queda es un océano de gemidos. Un sonido interminable que se eleva de miles de gargantas destrozadas. Hombres llamando a sus madres en idiomas que nunca entenderás. Hombres suplicando por agua. Hombres rezando a dioses que los han abandonado. Y lo peor de todo, hombres rogando a cualquiera que pase cerca, amigo o enemigo, que por favor acabe con su sufrimiento. Este es el verdadero sonido de la victoria romana, la agonía políglota de los moribundos. Para un legionario, la batalla no terminaba con el último enemigo caído. Ahora comenzaba el trabajo. La primera fase, la limpieza. Grupos de legionarios se movían en escuadras por el campo. Su tarea era metódica, eficiente y desprovista de toda emoción.
No buscaban supervivientes para ayudarlos. Buscaban enemigos heridos para ejecutarlos. Un golpe rápido y profesional con el pugio, la daga corta, en la base del cuello o en el corazón. Sin vacilación, un enemigo herido podía recuperarse y volver a luchar otro día. Roma no corría ese riesgo. Era una contabilidad de la muerte. Cada cadáver era un número restado de una futura amenaza. Aquí es donde el alma se rompía en pedazos. Matar en el calor de la batalla, por la propia supervivencia, es una cosa. Acercarse a un hombre indefenso y moribundo, mirarlo a los ojos y clavarle un cuchillo, es otra. Es un acto que te despoja de tu humanidad. Te convierte en un carnicero. Y lo hacías. Lo hacías porque la alternativa era ser considerado débil, un riesgo para la unidad. Lo hacías porque el hombre a tu lado lo hacía. Y lentamente te convertías en parte de la máquina de exterminio. Con cada ejecución, una pieza más de tu espíritu se desprendía y se perdía en el barro. Y no estaban solos en su tarea. La naturaleza es pragmática. El olor a muerte era una invitación a un festín. Los cuervos y los buitres eran los primeros en llegar, arrancando los ojos y la carne blanda de los caídos, sin distinguir entre romano y bárbaro. No había honor en ser devorado por las alimañas, con el vientre abierto y las entrañas esparcidas, mientras tu corazón aún latía débilmente. Este era el destino de muchos. Morir no como un soldado, sino como simple carroña. Paralelamente a la limpieza, ocurría el saqueo. Esta era la paga no oficial del soldado. Se movían entre los muertos y moribundos, amigos y enemigos por igual, y tomaban todo. Dinero, joyas, armas de calidad, armaduras. Era un frenesí macabro y silencioso. Un hombre que minutos antes era tu hermano de armas, ahora era una fuente de recursos. Su muerte era tu ganancia. Esta era la lógica brutal del legionario. Arriesgabas tu vida no solo por la gloria de Roma, sino por la oportunidad de volver a tu tienda con una bolsa de monedas manchadas de sangre. Era el único sentido que podías encontrar en medio de esa locura. Pero el botín de los cadáveres era solo un aperitivo. La verdadera recompensa, la que les habían prometido para motivarlos a marchar hacia el infierno, estaba más allá del campo de batalla. Estaba en las aldeas y pueblos indefensos del enemigo, y allí la máquina romana mostraría su rostro más monstruoso. La promesa que empujaba a estos hombres a través del infierno no era la gloria abstracta de Roma. Era concreta, era el botín. Y el botín no estaba en los cuerpos de los soldados enemigos, sino en sus hogares. El saqueo no era un efecto secundario de la guerra. Era un objetivo principal. Era la forma en que el imperio se pagaba a sí mismo, la forma en que los generales enriquecían a sus hombres y aseguraban su lealtad. La batalla solo abría la puerta. Ahora iban a cobrar. No hay un asedio honorable. No hay una petición de rendición. La legión cae sobre el pueblo como una plaga. Las puertas son derribadas con arietes improvisados. Las ventanas destrozadas. El aire se llena de los sonidos de la madera astillándose y sobre todo de los gritos de pánico de los civiles. Para ellos no son soldados, son demonios que emergen de la noche, con los rostros y las armaduras aún manchados con la sangre de sus maridos, padres e hijos. El terror es absoluto, paralizante. El saqueo es sistemático. Unos se dedican a los objetos de valor, metales preciosos, monedas, cualquier cosa que pueda ser fundida o vendida. Otros van por el ganado y los alimentos, el suministro para la legión. Pero el botín más valioso no era el oro ni el grano, era la gente. Los supervivientes eran agrupados en la plaza del pueblo. Eran examinados como si fueran ganado. Los hombres fuertes, útiles para las minas o las galeras. Los artesanos, valiosos por sus habilidades. Y las mujeres,
Aquí es donde la narración heroica de Roma se derrumba por completo. La violación masiva no era un acto aislado de soldados indisciplinados. Era una herramienta de conquista. Era el derecho no escrito del vencedor. Era la máxima humillación, una forma de aniquilar la moral, la cultura y el linaje del enemigo. Era la demostración de poder más brutal imaginable. En cada casa, en cada callejón oscuro, el mismo horror se repetía, ahogado por el ruido de la destrucción. No se registraba en los informes de los generales al Senado, pero el eco de esos gritos construyó el imperio tanto como las espadas y las águilas. La familia, la unidad básica de cualquier sociedad, era deliberadamente destruida. Separar a los padres de los hijos, a los maridos de las esposas, garantizaba que no hubiera focos de rebelión. Los convertía en individuos rotos, aislados, más fáciles de controlar. Estos no eran prisioneros de guerra, eran activos económicos. Serían marchados durante semanas, vendidos en mercados a cientos de kilómetros de su hogar, perdiendo su nombre, su idioma, su identidad. Se convertían en cosas. Y cuando no quedaba nada de valor que llevar y nadie más a quien esclavizar, llegaba el fuego. Quemarlo todo aseguraba que el pueblo no pudiera ser reconstruido. Borraba al enemigo del mapa, literalmente. Era un mensaje para cualquier otro que se atreviera a resistir. Esto es lo que sucede. Roma no deja piedra sobre piedra. El hombre que marchaba de esas ruinas humeantes, con el olor a carne quemada en su nariz y el peso de las vidas destruidas en su conciencia, no era el mismo granjero o ciudadano que se había alistado. Roma no solo conquistaba tierras, se apoderaba del alma de sus propios soldados. Y esa alma, una vez perdida, jamás regresaba. Después del fuego, viene la ceniza. Después del grito, el silencio. Y en ese silencio, en la larga marcha, lejos del caos que permitía no pensar, la mente del legionario comenzaba a volverse contra sí misma. El enemigo exterior había sido aniquilado, pero uno nuevo, mucho más íntimo y persistente, empezaba a despertar en el interior de su cráneo. La batalla por el territorio había terminado. La batalla por su alma apenas comenzaba, y era una que no podía ganar con un escudo y una espada. Durante el día, la disciplina lo mantenía a flote. Marchar, comer, limpiar el equipo, obedecer. La rutina era un narcótico, un muro construido para mantener a raya los recuerdos. Pero la noche era del enemigo. Al cerrar los ojos en el campamento improvisado, el alivio del descanso no llegaba. En su lugar llegaba el desfile de los fantasmas. No eran apariciones espectrales, sino fragmentos de la realidad, repetidos en un bucle infinito con una claridad aterradora. Veía una y otra vez el rostro del primer hombre que mató, esa mezcla de sorpresa y terror en sus ojos, mientras la vida se le escapaba en un borboteo carmesí. Veía las manos de la anciana que se aferraban a un viejo cofre de madera antes de que él lo hiciera pedazos. Veía el pánico mudo en los ojos de una niña escondida bajo una cama, justo antes de que otro soldado la encontrara. No eran solo imágenes, eran sensaciones. Podía volver a sentir la vibración del hacha al golpear su escudo, el dolor sordo en su hombro. Podía sentir la textura áspera de la cuerda mientras ataba las muñecas de un cautivo, la forma en que la piel se raspaba. Podía oler de nuevo el humo aceitoso de las cabañas ardiendo, un olor que parecía haberse pegado a la parte posterior de su garganta para siempre, un recordatorio perpetuo de que él era el incendio. Él era la plaga. Y los sonidos eran lo peor. En el silencio del campamento, creía escuchar el llanto de un niño que había sido separado de su madre. Escuchaba el crujido de un cuello al ser roto. Escuchaba el eco de sus propias órdenes o las de su centurión, transformadas ahora en los ladridos de bestias enloquecidas. Para sobrevivir a esto, el legionario debía realizar una alquimia mental. Tenía que transformar a las personas en objetos.
Los hombres que mató no eran padres o hijos, eran obstáculos. Los pueblos que quemó no eran hogares, eran objetivos estratégicos. Y los cautivos que caminaban detrás de él, cuyas toses y sollozos eran la banda sonora de su marcha, no eran seres humanos, eran el botín, la paga. Se repetía a sí mismo las justificaciones que sus oficiales les daban. Es la ley de la guerra. Ellos lo hubieran hecho peor. Somos los portadores de la civilización y la civilización debe construirse sobre cimientos firmes. Se aferraba a estas frases como un hombre que se ahoga a un trozo de madera, esperando que la repetición las hiciera ciertas. Pero la mentira nunca era lo suficientemente fuerte. A veces, en la fila de cautivos, veía a una mujer con el mismo color de pelo que su hermana, o a un niño pequeño que le recordaba a su sobrino. En esos momentos, el muro se agrietaba. Por un instante, veía la humanidad en sus víctimas, y en ese mismo instante, veía la monstruosidad en sí mismo. Esos momentos eran los más peligrosos. Eran una debilidad que había que aplastar de inmediato. La empatía era un veneno en este nuevo mundo que habitaba, así que aprendía a odiar. Odiaba a los cautivos por recordarle lo que había hecho. Odiaba su debilidad, sus lágrimas, su misma existencia. El odio era más fácil que la culpa. El odio era un escudo. La camaradería, ese famoso pilar de la legión, también se pudría desde dentro. ¿Cómo podías confiar plenamente en el hombre que dormía a tu lado cuando lo habías visto saquear el cuerpo de un amigo caído? ¿Cómo podías compartir una broma con él cuando lo habías visto arrastrar a una mujer que gritaba a un granero oscuro? Todos eran testigos de los crímenes de los demás. Todos eran cómplices en un pacto de silencio. Se miraban a los ojos y veían el mismo vacío, la misma fractura. Ya no eran hermanos de armas. Eran supervivientes de un desastre moral que ellos mismos habían creado, unidos no por el honor, sino por la vergüenza compartida. Le prometieron que un día volvería a casa, a su granja, a su familia. Era la luz al final del túnel de años de servicio brutal. Pero esa era la mentira más grande y cruel de todas, porque el hogar, tal como lo recordaba, ya no existía para él. Y el hombre que eventualmente regresaría, si es que sobrevivía, sería un extraño para los suyos. Un monstruo entrenado en la violencia más extrema, que ya no encajaba en el mundo pacífico que, irónicamente, había luchado por proteger. Su guerra contra los bárbaros estaba terminando. Su guerra consigo mismo apenas estaba comenzando. Y así, un día, la máquina te escupía. Después de 2 décadas de convertirte en un arma, de despojarte de tu voluntad para reemplazarla con disciplina, de enseñarte a matar con la misma eficiencia con la que un granjero ara la tierra, te decían, gracias por tu servicio. Ahora, vuelve a ser un granjero. Te daban tu paga, manchada con la sangre de 1000 atrocidades, y te empujaban por la puerta del fuerte. La libertad que habías anhelado durante 20 años se sentía de repente como un abismo. Dentro del fuerte eras alguien, un veterano de la 3ª cohorte. Tenías un rango, una función, un lugar. Fuera, en el vasto y pacífico imperio que habías ayudado a construir, no eras nadie. Eras solo un hombre con demasiados fantasmas como compañía. El viaje de regreso a casa fue la primera prueba. Atravesaba ciudades y campos que bullían de una vida que le resultaba extraña, casi ofensiva. Veía a mercaderes discutiendo por el precio de las especias, a niños jugando con aros en la calle, a amantes paseando junto al río. Sus preocupaciones, sus alegrías, sus dramas, le parecían absurdamente triviales. ¿Cómo podían reír tan despreocupadamente cuando el mundo, como él lo conocía, era un matadero apenas disimulado? Se sentía como un espectro moviéndose entre los vivos. Una profunda corriente de desprecio y alienación comenzó a crecer en su interior. Despreciaba su blandura, su ignorancia.
y se odiaba a sí mismo por la envidia que sentía de esa misma ignorancia. Él ya no podía volver a ese estado de inocencia. Había visto el cableado del mundo y estaba hecho de tripas y huesos. La llegada a su pueblo natal fue el golpe de gracia. La imagen que había conservado en su mente durante 20 años, un lugar idílico, bañado por el sol, chocó con la realidad. Pero el pueblo no había cambiado tanto como él. Su familia corrió a recibirlo. Hubo abrazos, pero los sintió rígidos, torpes. Sus brazos, acostumbrados a la tensión de un escudo o al peso de una espada, ya no sabían cómo responder a un gesto de afecto. Su madre lo miró a los ojos y retrocedió un instante, buscando al hijo que recordaba y encontrando en su lugar a un extraño de mirada helada. Sus hermanos intentaron bromear con él como antes, pero sus chistes morían en el silencio que él emanaba. Las preguntas eran una tortura. Es verdad que los germanos son gigantes. ¿Cuántos enemigos mataste? Ganaste mucha gloria. Querían las fábulas, las canciones épicas. Querían escuchar que su sacrificio había valido la pena, que había sido noble. Pero, ¿cómo podía contarles la verdad? ¿Cómo describir el sonido que hace un cráneo al partirse? ¿O el olor de un campo lleno de cadáveres pudriéndose al sol durante 3 días? ¿Cómo explicarles que la gloria consistía en ejecutar a hombres heridos o en arrastrar a mujeres y niños encadenados lejos de sus hogares en llamas? Hablar de la verdad sería contaminarlos, destruir su mundo de la misma manera que el suyo había sido destruido. Así que no decía nada. Ofrecía respuestas cortas, evasivas, y con cada silencio, el abismo entre él y ellos se hacía más grande. Se convirtió en una isla de horror en medio del océano de su propia familia. Intentó volver a la vida civil. Intentó trabajar la tierra que le habían dado, pero el silencio del campo lo volvía loco. Cada susurro del viento entre los trigales le sonaba como el silbido de una flecha. El grito de un pájaro era el grito de un hombre moribundo. Sus manos, callosas por el gladius, encontraban el arado extrañamente ligero, inútil. No podía concentrarse. Se quedaba de pie, inmóvil durante horas, mirando un horizonte vacío, reviviendo una y otra vez una emboscada en un bosque oscuro de Dacia. El mundo pacífico carecía de la intensidad, del pulso de vida y muerte al que se había vuelto adicto. La paz era aburrida, y en el aburrimiento, los fantasmas atacaban con más fuerza. Pronto, descubrió que el único lugar donde el ruido del mundo podía ahogar el ruido de su cabeza era la taberna. El vino barato se convirtió en su único camarada leal, el único que podía silenciar temporalmente los gritos. Y fue allí donde encontró a los únicos que podían entenderlo. Otros, veteranos, se reconocían al instante, no por sus cicatrices físicas, sino por la misma mirada vacía, la misma tensión en los hombros, la misma forma de sentarse siempre de espaldas a la pared, vigilando la puerta. No hablaban de las batallas, no necesitaban hacerlo. Su silencio compartido era más elocuente que cualquier historia. Eran una hermandad de parias, hombres demasiado violentos para la paz, demasiado rotos para la vida normal. Y esta hermandad de hombres dañados, entrenados para matar y sin nada que perder, era un nuevo tipo de legión, una que no respondía a ningún general y que fermentaba como un veneno en el corazón de la sociedad. Este ejército de hombres rotos, esparcidos por todo el imperio, era una bomba de tiempo. Roma había creado el depredador perfecto para conquistar el mundo, pero nunca se había detenido a pensar qué hacer con ese depredador una vez que la guerra terminara. Y el depredador, abandonado a su suerte, hambriento y atormentado, comenzaría inevitablemente a devorar a su propio creador desde dentro. Esta escena no era una anomalía. Se repetía en cada ciudad, en cada colonia, en cada rincón del vasto territorio romano. Roma,
En su insaciable sed de conquista, había industrializado la producción de soldados. Pero al hacerlo, también había industrializado la producción de hombres rotos. Y ahora, por primera vez, había más hombres rotos que lugares donde ponerlos. La República Romana, una estructura política diseñada para una ciudad-estado agraria, no estaba preparada para el reflujo de esta marea de trauma y violencia que ella misma había desatado sobre el mundo. Creía que podía enviar a sus hijos al infierno y que volverían siendo los mismos. Fue un error de cálculo que le costaría todo. Estos veteranos no sentían ninguna lealtad hacia los senadores de Roma. Esos hombres gordos y ricos que daban discursos elocuentes a cientos de millas del frente de batalla. ¿Qué sabían ellos del sabor del miedo o del peso de un escudo bajo la lluvia helada de Galia? La lealtad del legionario pertenecía a una sola persona, el general que había marchado con ellos, que había sangrado con ellos y, lo más importante, que les había prometido la única cosa que daba sentido a su sufrimiento, una recompensa tangible, tierra y oro. Así, generales ambiciosos como Mario, Sulla, Pompeyo y César dejaron de ser servidores del Estado. Se convirtieron en caudillos, en señores de la guerra con ejércitos privados cuya lealtad se compraba con botín. La política dejó de hacerse con votos en el foro. Comenzó a hacerse con el chantaje de legiones acampadas a las afueras de Roma. Y así llegó lo impensable, la máxima autodestrucción, la guerra civil. Ya no era romano contra bárbaro, era legión contra legión. Era el sistema inmunológico de Roma volviéndose loco y atacando al propio cuerpo. Imaginen el horror psicológico. Te enfrentas a una línea de batalla y el enemigo no es un germano barbudo con pieles de animales. Es un hombre que lleva la misma armadura que tú, el mismo casco. Levanta un escudo con el mismo águila imperial. Grita órdenes en el mismo latín. Es tu reflejo y tu trabajo es matarlo. Toda la maquinaria de deshumanización que habías construido para sobrevivir se derrumba. Estás matando a tu hermano y estás destripando a Roma misma. Las técnicas de asedio perfeccionadas en el extranjero se usaron para asaltar ciudades italianas. Los campos de batalla de Hispania y Grecia se sembraron con los huesos de los mejores hijos de Roma, aniquilados unos por otros. Fue Sila, un general brillante y despiadado, quien rompió el tabú final. En el año 88 a.C., hizo lo que ningún enemigo extranjero había logrado en siglos. Marchó con sus legiones sobre la propia ciudad de Roma. Los ciudadanos vieron con horror cómo el ejército que debía protegerlos se convertía en una fuerza de ocupación. Las habilidades perfeccionadas en la aniquilación de aldeas bárbaras se aplicaron ahora en las calles sagradas de la ciudad eterna. Hubo saqueos, ejecuciones, purgas. Sila inventó las proscripciones, listas públicas de enemigos políticos. Cualquiera podía matar a un hombre de la lista y reclamar su patrimonio. Fue la lógica del saqueo del campo de batalla convertida en política de Estado. Roma se estaba devorando a sí misma, utilizando a los mismos depredadores que había creado. La República no murió apuñalada en el Senado junto a Julio César. Eso fue solo el golpe de gracia a un cadáver. La República había muerto mucho antes, en silencio, en la mente de cada legionario al que le enseñaron que la violencia era la única solución real, que la lealtad a un hombre era más importante que la lealtad a la ley y que el botín justificaba cualquier atrocidad. César no destruyó la República. Fue su síntoma más evidente. Él fue la culminación de un siglo de decadencia, el caudillo definitivo creado por un sistema que producía caudillos. El sistema, basado en la expansión perpetua y la brutalización de sus soldados, había creado una clase de hombres que ya no podían ser gobernados. Solo podían gobernar o ser destruidos. El primer emperador, Augusto, un genio político que había sobrevivido a la carnicería final, entendió el peligro.
pacificó las fronteras, disolvió legiones, pagó a los veteranos con su propia fortuna e intentó desesperadamente curar las heridas de un siglo de guerra civil. Pero no se puede deshacer lo que se ha hecho. No se puede desinventar al legionario profesional, al hombre cuya única habilidad es la guerra. El imperio compró un periodo de paz, la famosa Pax Romana, pero fue una paz construida sobre un volcán. El veneno seguía en las venas del sistema y en las fronteras más oscuras y salvajes del mundo conocido, en los bosques de Germania y los desiertos de Partia, la máquina de trauma seguía funcionando, incansable, creando nuevas generaciones de hombres rotos. El precio final, el colapso total, solo se estaba posponiendo. Tras el caos, llegó el orden. El Principado de Augusto inauguró 2 siglos de una paz y prosperidad sin precedentes en el mundo occidental. Un ciudadano podía nacer en Hispania, comerciar en Siria y morir de viejo en su cama en Italia sin haber visto jamás una batalla. Parecía que el monstruo había sido domesticado, que las heridas de la República se habían curado. Pero esto no era una cura, era un aislamiento. La paz romana no era la ausencia de guerra, era la externalización de la guerra. El imperio no había eliminado la enfermedad, simplemente la había puesto en cuarentena en sus fronteras, creando una división fundamental en su propio ser. Un corazón pacífico y civilizado, protegido por una piel de violencia y brutalidad incesantes. En esta piel, en los miles de kilómetros del limes, la frontera fortificada, la máquina de trauma, no solo continuó funcionando, sino que se perfeccionó. La vida en la frontera no era una campaña de conquista con un final claro. Era una guerra sucia, interminable, de baja intensidad. No había grandes batallas que ganar, ni gloria que alcanzar. Solo una rutina embrutecedora de patrullas, emboscadas y acciones punitivas. Estas acciones eran, en esencia, la misma táctica de tierra quemada que se usaba antes, pero ahora como política estándar. Si una tribu germánica al otro lado del Rin causaba problemas, la respuesta no era una negociación, era una incursión nocturna para quemar sus aldeas, masacrar a sus guerreros y esclavizar a sus familias. Se convirtió en un trabajo de control de plagas, y los bárbaros dejaron de ser vistos como enemigos para ser considerados alimañas. Esta deshumanización constante, día tras día, año tras año, creaba un tipo de legionario aún más cínico y brutal que sus antepasados republicanos. Estas legiones fronterizas vivían en un estado de aislamiento casi total. Durante generaciones, los soldados nacían, servían y morían en el mismo fuerte de Germania, o en el mismo puesto de avanzada en Dacia. Tenían poco o nada en común con los ciudadanos de Roma, a quienes veían como débiles y corruptos. Su mundo era la empalizada de madera, la torre de vigilancia y el bosque oscuro de más allá. Su lealtad no era para un emperador lejano cuyo rostro solo conocían por las monedas, sino para sus compañeros directos y para el general que compartía sus privaciones. Se convirtieron en una casta aparte, un pueblo guerrero con su propia cultura, sus propios dioses sincréticos y una profunda desconfianza hacia el corazón del imperio que supuestamente defendían. Y esta división fue la que reinició el ciclo de las guerras civiles. El año 69 después de Cristo, el año de los 4 emperadores, fue la prueba definitiva. A la muerte de Nerón, el vacío de poder no se llenó en el Senado, se llenó en los campamentos militares. Las legiones de Hispania proclamaron emperador a su general, Galba. Las legiones de Germania proclamaron a Vitelio. Las legiones de Oriente proclamaron a Vespasiano. Y de nuevo, como una pesadilla recurrente, los ejércitos romanos marcharon unos contra otros, masacrándose en suelo italiano. El patrón estaba establecido. El verdadero poder no residía en Roma, sino en los ejércitos fronterizos.
El imperio no era un estado con un ejército, se había convertido en un ejército con un estado que existía principalmente para mantenerlo. El emperador era, en efecto, el prisionero de los soldados que lo habían puesto en el poder, y su primer deber era asegurar su paga y sus recompensas. Mantener esta gigantesca máquina militar era económicamente devastador. Todo el sistema imperial se reorientó para un único propósito: recaudar los impuestos necesarios para pagar y abastecer a las legiones. La tierra era exprimida, los campesinos gravados hasta la miseria, la economía se estancaba bajo el peso aplastante del gasto militar. El imperio sangraba lentamente sus recursos y su población para alimentar a la bestia que lo protegía y amenazaba a la vez. Cada vez que un emperador necesitaba asegurar la lealtad del ejército, subía la paga o prometía donativos masivos, añadiendo más presión a un sistema que ya crujía. La estabilidad del imperio se compraba, literalmente, con dinero, y las arcas se estaban vaciando. Así que Roma no cayó, se desangró. Fue una hemorragia lenta que duró siglos, una herida autoinfligida con su propia espada, el gladius. El legionario, la herramienta de su increíble expansión y su grandeza, fue también el virus latente de su destrucción final. Y cuando los golpes externos finalmente llegaron en los siglos IV y V, las famosas invasiones bárbaras no encontraron una fortaleza de mármol y águilas. Encontraron una cáscara vacía, debilitada por siglos de guerras civiles, colapso económico y fractura social. Una estructura carcomida desde dentro por el trauma no resuelto de sus propios defensores. La pregunta final no es cómo un imperio tan poderoso pudo caer. Es cómo una estructura construida sobre una base tan fundamentalmente podrida de violencia, trauma y contradicción logró mantenerse en pie durante tanto tiempo. Entonces, ¿cómo duró tanto? ¿Cómo una estructura construida sobre una base tan inestable de trauma y violencia logró dominar el mundo durante 1000 años? La respuesta es tan simple como aterradora, porque la máquina era perfecta. La legión romana fue, quizás, el sistema más eficiente jamás creado para un propósito terrible: canalizar el miedo, la codicia y la agresión humana y convertirlos en poder geopolítico. Funcionaba porque entendía la naturaleza humana en su forma más cruda. Le ofrecía al pobre una salida, al ambicioso una oportunidad de gloria y al violento un campo de juego sancionado por el Estado. Rompía a los hombres en el entrenamiento para reconstruirlos como engranajes idénticos y reemplazables. Y los empujaba hacia adelante con la doble motivación del terror, a la disciplina de sus propios centuriones y la promesa del botín que aguardaba tras la siguiente colina. Era un motor que se alimentaba de la conquista, una bestia que solo podía vivir mientras devoraba. Y el mundo conocido era vasto y estaba lleno de cosas que devorar. Pero debemos abandonar el mito, la gran mentira que Roma se contó a sí misma y que la historia ha repetido a menudo. Roma no civilizaba, Roma exterminaba. Los acueductos que llevaban agua a las ciudades provinciales también llevaban agua a las guarniciones que las mantenían sometidas. Las calzadas que facilitaban el comercio también permitían que las legiones se movieran a una velocidad aterradora para aplastar cualquier rebelión. El derecho romano, tan celebrado, era ante todo una herramienta para regular la propiedad, incluyendo la propiedad de millones de seres humanos arrancados de sus hogares y convertidos en esclavos. La civilización no era el objetivo, era un subproducto afortunado, una herramienta de control. El verdadero negocio de Roma era la violencia organizada a una escala nunca antes vista. Por cada verso de Virgilio hubo 1000 aldeas quemadas hasta los cimientos. Por cada estatua de mármol, 1 millón de cuerpos se pudrieron sin nombre en campos de batalla lejanos. La Pax Romana no era la paz de la coexistencia, era la paz del agotamiento, la paz que llega cuando toda resistencia ha sido aplastada. Al final,
Esta no es solo la historia de Roma, es la historia arquetípica del imperio. El legionario, con su armadura de hierro y su alma llena de cicatrices, es una figura atemporal. Es el conquistador español en Perú, cegado por el oro y la fe, cometiendo atrocidades que lo perseguirán en sus noches febriles. Es el soldado colonial europeo en África o Asia, convencido de su propia superioridad, mientras impone un gobierno brutal sobre gentes que no comprende. Es cada joven enviado lejos de casa, a una tierra extraña, al que se le entrega un arma y se le dice que los que están al otro lado de la mira no son del todo humanos. La tecnología cambia, el nombre de los dioses cambia, las justificaciones en los discursos de los políticos cambian. El gladius se convierte en mosquete, el mosquete en fusil de asalto. Pero la transacción fundamental sigue siendo la misma, la destrucción del alma de un joven a cambio de la expansión del poder de un Estado. El legado más duradero de Roma, entonces, no son sus ruinas ni sus leyes. Es el plano, el manual de instrucciones sobre cómo construir y mantener un imperio. Demostró que un núcleo próspero puede mantenerse en paz mediante la violencia perpetua en su periferia. Demostró que los ejércitos de hombres traumatizados son las herramientas más eficaces de la política exterior. Y demostró que la historia siempre la escriben los supervivientes, los que queman los archivos de sus víctimas y luego construyen monumentos a su propia supuesta gloria. Este es el eco de Roma, un eco que resuena hoy en los pasillos del poder, en las decisiones tomadas en salas de guerra, en la línea que trazamos en los mapas entre nosotros y ellos. La historia de Roma es la historia de un hombre joven enviado a un campo de batalla lejano para convertir a un extraño en un cadáver. Y en el proceso, sin darse cuenta, hizo exactamente lo mismo consigo mismo. Esa es la verdadera batalla romana, la que se libró en el interior de millones de almas. Una batalla que nunca terminó y una que nunca se ganó.